En el año 82 conozco y me encuentro en Madrid con Martín Gras, sobreviviente también de la Escuela de Mecánica de la Armada, quien me dice que él había visto el cuerpo de Rodolfo acribillado al pie de una escalera en el ex casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la Armada. Pero en la misma conversación yo le pregunto por los papeles de Rodolfo, por los documentos, y le comento, entonces le hablo de este cuento, Juan se iba por el río, y ahí, con gran sorpresa, Martín Gras me dice que él había leído ese cuento en la Escuela de Mecánica de la Armada, y lo cual lo corroboro porque también él recuerda escenas de ese cuento, digamos, de algún modo lo reconstruimos. Su compañera, yo me encontré con ella en Madrid en el año 82, fue muy impresionante porque ella pensaba que era la única persona que había leído el cuento, porque le había pasado a máquina. Empezamos a citarnos uno a otros el cuento y ella me dijo una cosa, dice que ya cuando termine de pasar el cuento le pregunta a Rodolfo, pero Juan llega al otro lado del río. Y él le contesta, esa no es la pregunta importante. La pregunta importante es que se anima a cruzar. El cuento Juan se iba por el río es el cuento, digamos, cuyo personaje, que se llamaba Juan Antonio Duda, Rodolfo lo definió como el argentino derrotado del siglo XIX. Es decir, el hombre de pueblo, el criollo que ya no era el gaucho, digamos, que había sido llevado por la leva a pelear en distintas batallas, muchas veces sin entender demasiado por qué o para qué estaba peleando. En ese cuento me detengo porque a relatarlo, no por una digresión literaria, sino porque es el cuento inédito de Rodolfo, pasado en limpio, completo, que fue robado de nuestra casa en San Vicente. Unos días después, siendo bajado de nuevo, en una espera, en una especie de mini oficinita, casi un depósito, que estaba al lado de la oficina que empleaba Pernía en el sótano, encuentro un montón de material apilado, me pongo a ojearlo, encuentro una colección de la revista CGT de los argentinos y encuentro un par de cosas mecanografiadas. Una es la carta de Rodolfo Walsh a la Junta con motivo de la muerte de su hija y la otra es un cuento, aparentemente el último cuento publicado, escrito por Rodolfo y no publicado, lo cual me convierte a mí en miembro de un club muy pequeño y muy selecto, las poquísimas personas que hemos tenido acceso, del lado de acá por lo menos, al último cuento de Rodolfo, cuento tremendo. En ese cuento, como decía, el personaje de Juan Antonio, ya viejo, sentado en un banquito frente al río, recuerda su pasado, recuerda cuando fue llevado por la leva, recuerda batallas, y yo recuerdo desde mi memoria de lector, que no es, por supuesto, el texto del escritor. Recuerdo escenas como que Juan con su amigo Ancina estuvo en las vísperas de la batalla de Pavón y ahí llegó el general Mitre y arengó a la tropa con voz, y esto sí es algo que quedó en mi memoria como palabra textual, que en la arenga del general Mitre hablaba con una voz en gorgoritos,
Y ahí Rodolfo me contó que la voz de Mitre está grabada en el Archivo General de la Nación. Describe la vida de un soldado de nuestras luchas civiles, inclusive describe el retorno de los que él está presente cuando traen los restos de San Martín. Ha combatido periodos mitristas, etcétera. Es un hombre que se siente fatigado, cansado. Hay una incertidumbre sobre el futuro. Y en un momento, por una cuestión cuasi mágica, hay un descenso del Río de la Plata y el río queda vacío. Aparecen, hay una descripción maravillosa, restos de barcos, seres fantásticos del fondo del mar. Y este hombre, que se llama Juan, por cierto, monta a caballo y decide tratar de alcanzar la otra orilla. Pero mientras recuerda también en momentos, en días claros, límpidos, ve a la otra orilla del río a las casitas blancas de la colonia. Y un día, sentado en ese banquito, el río comienza a secarse. Esto fue una gran bajante del río que ocurrió también a fines del siglo XIX. Y cuando Juan estaba ahí pensando en su pasado, en su vida y en todos estos hechos, empezó a gestar en sí un deseo. Y el deseo era poder llegar a las casitas blancas de la colonia. Entonces, cuando vio que el río se secaba y se secaba, se sentía el olor fétido del fango y aparecían los peces muertos. Juan, sacudiéndose de su melancolía, monta su caballo y se lanza a cruzar el río, más allá de la incertidumbre. Y cuando Juan y su caballo eran un punto en el horizonte, el río empieza a crecer incontenible. Le pregunté cuando Rodolfo terminó de leer ese final, si Juan llegaba a la colonia. Y él dijo, no sabemos. Y el cuento termina en el momento que la tormenta se desata y uno no sabe si llega o no llega al otro lado del río. Yo creo que Walsh estaba hablando de él y de alguna forma estaba hablando de mucha más gente que él también. Nunca supimos qué pasó con ese original. Yo quisiera creer que algún oficial de inteligencia de la ESMA lo mantiene como un botín personal y quisiera creer que algún día la totalidad va a poder apreciar eso. Si no, me siento obligado a contarlo. Creo que Rodolfo en esos momentos alcanzó una de sus cimas, porque creo que estaba hablando de alguna forma de todos nosotros. Y creo que lo que importaba era que Juan, ese personaje, fue un hombre que se animó, más allá de las circunstancias y su dolor, digamos, por los recuerdos de su vida, se animó a cumplir ese deseo. Rodolfo Walsh también fue un hombre que se animó en las circunstancias más adversas a escribir la carta a la Junta, sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace muchos años de dar testimonio en momentos difíciles.